Masterclass. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rolando Alanís y hoy vamos a platicar sobre esa adversidad que tuvo Guanajuato hace 30 años para poder transformar de un estado netamente agrícola a un estado de lo que hoy representa el 20% de nuestro PIB, la industria automotriz. Y en aquella época, pues, la adversidad era que los mantos acuíferos estaban bajando. Necesitábamos resolver un problema en donde el Estado netamente dependía de la industria agrícola. Entonces, lo que se hace en 1994 es un planteamiento en donde teníamos que traer a una armadora, que esa armadora a su vez trajera su huella. La huella es las empresas que vienen detrás de una OEM y que son proveedores. En aquella época tenemos que entender el contexto. Se estaba recién firmando el Tratado de Libre Comercio, por un lado. Por otro lado, Europa estaba en una transición hacia la Comunidad Europea. Y se tenían que tomar decisiones, el mundo se estaba dividiendo en bloques. Tenemos que entender que en 1964, para entender el contexto geopolítico, en 1964 existió lo que se llama el Chicken Tax. El Chicken Tax es un impuesto que Estados Unidos le pone a ciertos productos, entre ellos las camionetas que venían de Europa, del 25% a consecuencia de un impuesto que Europa le puso al pollo que venía de los Estados Unidos. Así pues, se abrió una ventana enorme y la oportunidad era el producir dentro de un tratado de libre comercio que se había recién firmado en 1994. Ese impuesto, así pues, ya tenía 30 años de estar existiendo. ¿Qué fue lo que sucedió más tarde? Bueno, Guanajuato creó lo que se llama políticas públicas a través de un proyecto que se llamó Siglo XXI. Las políticas públicas es definir cuál es la problemática, por un lado. Por otro lado, definir cuál es el estado actual y a dónde queremos llegar. El tercer punto es definir la ruta de cómo llegaremos a ello. Y el cuarto es, ¿cuáles son esas acciones precisas que tenemos que hacer para poder resolver la problemática? Así que ya teníamos el problema, ya teníamos cuál era la ruta. Teníamos que traer OEMs que a su vez se trajeran a esa huella. Faltaban cuáles eran esas acciones precisas que se tenían que hacer para poder lograr esa meta. Así pues, hacen una estrategia de cómo ganarle la carrera a Durango. General Motors estaba decidiendo entre Durango y Guanajuato. Así es Silao el que logra ganar esa carrera a través de unos terrenos que en una zona que prácticamente era agrícola. Después vienen muchos héroes detrás de ello. Llegaron en la época 850 millones de dólares de inversión. Después siguió Vicente Fox. Si yo pudiera definir cómo llamar a la administración de Carlos, diría yo, fue donde se detonó todo. Si vamos a definir cómo llamar la administración de Vicente, diría yo, nuestro gran vendedor. ¿Quién no se acuerda de aquel Pedro Ferriz de Con diciendo, con la novedad que Vicente se encuentra en Guanajuato? Así es, Vicente viajaba por todo el mundo, trataba de vender, fue el que realmente coloca a Guanajuato en el mapa mundial. Y es American Axle una de las primeras que se vienen
de las primeras inversiones que se vienen a Guanajuato siguiendo esa huella de General Motors. Pero lo más importante, Vicente lo que hace es enfocarse en la juventud y se hace el Tecnológico de Estudios Superiores de Irapuato. Esa era la solución, hacer una triple hélice entre la industria, el gobierno y la educación. Fueron 1.500 millones de dólares de inversión los que llegaron en esa época al estado de Guanajuato, pero hay que decir algo muy importante. Esa lógica no solamente fue para Guanajuato, sino realmente transformó a México entero. Y que termina con la presidencia, llevando a la presidencia a Vicente. Después viene Juan Carlos Romero. Yo diría que Juan Carlos Romero fue el que le dio orden. 3,000 millones de dólares de inversión llegaron. Pero lo más importante, Juan Carlos hizo dos estrategias radicales que marcaron el destino de nuestro estado. Primero fue Puerto Interior. Más de 1,000 hectáreas destinadas para este proyecto automotriz. Y la segunda, el YECA. El sistema educativo depende de la Secretaría de Educación Pública. El arma secreta que tiene Guanajuato es el YECA. ¿Por qué? Porque no depende de la Secretaría de Educación Pública y se enfoca en competencias. Lo que nosotros necesitábamos era resolver problemas muy puntuales en donde teníamos que tener gente en 2, 3, 4, 5 meses, no más, para resolver los problemas de producción que tenían esta nueva industria, y el YECA fue la solución. Después de Juan Carlos viene Juan Manuel Oliva. A ver, si Juan Carlos le dio orden, Juan Manuel fue nuestro gran promotor. ¿Por qué? Él tenía el don de la ubicuidad. Podía estar en todo el mundo y regresar a Guanajuato para atender al presidente de la República, firmando contratos en Inglaterra y al otro día aquí atendiendo al presidente. Juan Manuel Oliva fue realmente el que hizo todo el planteamiento, yo le diría nuestro gran promotor, y se enfocó en dos cosas principalmente. La primera, 5,000 millones de dólares de inversión. Prácticamente duplica a Juan Carlos. Pero lo más importante, hace 3 acuerdos. El primero, con el Politécnico, porque se trae al Politécnico y a la UNAM, se trae las 2 casas principales educativas de México aquí al estado de Guanajuato. Y la tercera, se hace la universidad virtual. Ustedes se acuerdan en la pandemia. La solución de la pandemia fue que las universidades se transformaran a virtuales. No sabíamos, no estábamos preparados, ni nosotros ni nadie. Bueno, Guanajuato ya años antes, con Oliva, tenía la universidad virtual. 50,000 alumnos ahí. Eso fue el arma secreta que también, junto con el YECA, impulsó a Guanajuato en esta escalada de inversiones. A ver, después viene Miguel Márquez. Si Oliva fue nuestro gran promotor, Miguel Márquez lo que hizo fue capitalizar todo ese esfuerzo de los gobernadores anteriores. Eso fue lo que hizo Miguel. 10,000 millones de dólares fueron los que llegaron a Guanajuato. Llegó, en este caso, Honda y Mazda, junto con su huella. Eso fue lo que estaba sucediendo en Guanajuato. Era un boom. Todas las semanas había inauguraciones. Guanajuato había cambiado su rostro para siempre. Lo que hoy está haciendo nuestro gobernador Diego Sinue es algo inédito. Porque lo que hace Diego es colocar al centro de todo este crecimiento, en la columna vertebral, al ser humano. Eso es lo que hace Diego. Hace el Instituto de Innovación, IDEA, que todos ustedes conocen. Llega Toyota y con Toyota su huella.
Y Guanajuato se coloca como la quinta economía a nivel nacional. Cuando llega la industria automotriz a México, principalmente se instaló en la zona fronteriza. Después se va instalando más hacia adentro. Con este boom que estamos diciendo, Guanajuato se colocaba como el máximo estado exportador en todo México, no fronterizo. Lo que estamos haciendo ahorita es entender cómo funcionan las políticas públicas. Y más allá, las políticas públicas, que en este caso, como lo fuimos narrando, se refieren a continuidad, se refieren más que otra cosa al cambio que te producen a ti. En eso es a lo que se refieren las políticas públicas. Políticas públicas, si no cambian la economía de las familias en Guanajuato, no tendrían sentido. 208,000 nuevos empleos se generaron en Guanajuato. Se dice fácil, pero 208,000 empleos representan 208,000 familias dependiendo de la industria automotriz. Gracias a estas políticas públicas, a esta visión de hace 30 años y aprovechar temas geopolíticos y capitalizarlos en Guanajuato. Hoy, la industria automotriz de Guanajuato representa en México que 1 de cada 4 autos se produzcan aquí. Hoy, la industria automotriz representa el 15.7% de las autopartes en México. Por cada dólar que se exporta en un auto, se exportan 2 en una autoparte. Eso es Guanajuato. ¿Cuál es el reto de hoy? El reto de hoy se llama compliance. Las políticas públicas tienen que adaptarse. Lo que nos sirvió hace 50 años para detonar todo esto, no nos va a servir para continuar con ello. Lo que necesitamos hacer es entender cómo se llama el juego. Y hoy el juego se llama compliance. Si nosotros resumimos los 34 capítulos del TEMEC en una palabra, esa sería la palabra. El compliance se divide en 3. Se divide en la parte humana, en la parte ambiental y en la parte de gobernanza. Guanajuato tiene que cumplir en las 3. Si nosotros seguimos pensando que con precio, calidad y servicio vamos a lograr ganar la carrera, estamos equivocados. Precio, calidad y servicio son datos obligados que si no los tienes, no vamos a poder hacer nada. Pero si los tienes, necesitas cumplir con esos 3 puntos para que el contrato sea para ti. El primer punto, el humano, se refiere a ese compromiso que tenemos con esa, no tener el doble nómina, cumplir con todas las necesidades y mis obligaciones laborales, de seguridad, sindicales, etc. En el tema ambiental, Guanajuato ha dado un paso más allá. Recientemente se acaba en Guanajuato de aprobar el impuesto al tema de emisiones, al tema de reciclado, y de sólidos y al tema del agua. En el tema del agua se quedó a un lado porque es un tema federal, pero hablemos de los 2 primeros. Yo nunca había estado en una mesa en donde todos los empresarios felicitáramos a esta iniciativa, porque a nadie nos gusta que nos pongan impuestos, ¿o no? Pues imagínense que estaban todos los empresarios felicitando a los actores en el SAT de haber modelado esta solución para poder que Guanajuato sea uno de los primeros estados para poder ingresar a ese club de estados que están cumpliendo en estos temas de emisiones y reciclado. ¿Pero por qué lo felicitábamos? Porque si nosotros cumplimos, las inversiones llegarán solas. El nearshoring se trata de cumplimiento. Todo mundo habla de nearshoring. Sin embargo, pocos son los que entienden cómo lograr que esas inversiones se vengan al Estado. Y esas inversiones llegarán aquí si el Estado está cumpliendo
en los 3 temas que estamos mencionando: humanos, ambientales y de gobernanza. Por último, les quiero decir a ustedes el gran reto que hay social para poder disminuir la huella de carbono. Son 7 puntos los que incluyen, diremos los más importantes. El primero, ya lo dijimos, el tema de reciclado. El segundo, el tema de cultura de ahorro. El tercero se refiere a temas en donde nosotros nos vamos a enfocar a las energías limpias. Después, a la electromovilidad. Y otro de los temas importantes es la reforestación. Son temas que si nosotros los incluimos en nuestro ADN empresarial, lograremos conseguir esos contratos que se refiere el nearshoring. Hace 100 años hubo una empresa. Se dedicaba a componer radios. Esta empresa fue entendiendo poco a poco cómo lograr capitalizar las necesidades de la industria automotriz. 100 años después, esa empresa, que en aquella época era una pyme, se convierte en la Tier 1 más importante de México, empleadora de 50,000 gentes aquí y 2 plantas. Ella tiene aquí en Guanajuato de las 42 que tiene en México. Su nombre es Lear Corporation. Tú, con el ejemplo de ellos, tú eres una pyme que lo puede lograr, entendiendo cuáles son los retos de la industria y sumándote a ella desde tu trinchera, dándole soluciones a una industria que está ávida de cumplir con el Tratado de Libre Comercio en el tema de grado de integración. Ahora ya sabes cuál es el secreto. Felicidades. Necesitamos gente como tú para que se sume a la cadena de suministro. Muchas gracias. Te invito a ver esta y otras masterclass en el valledeLaMentefactura.com. Yo soy Mentefactura. Masterclass